Conversemos. Entrevista Manganga. Conversemos. Se está convocando una concentración en la Plaza Cagancha el próximo 13 de marzo a las 18 horas por los 5 años del decreto de pandemia y para que las muertes por mala praxis, protocolos y vacunas no se olviden y queden impunes. La invitación es a participar a ciudadanos y colectivos que decimos nunca más dictadura sanitaria. Para eso y para saber un poquito más estamos con Inés Enríquez, vecina de la zona oeste de acá de Maldonado, que nos va a contar de qué se trata esto. ¿Cómo andás, Inés? Buen día. Bueno, buenos días. Bien, ya diste la descripción de la convocatoria. Yo soy una ciudadana más que participa indirectamente de la organización de esta convocatoria. Yo en el año 2021 participé activamente en un grupo que lo llamamos Libre Sui, por el cual hicimos varias convocatorias y muchas movilizaciones. Fue el único grupo que logró convocar a la última movilización. Fue una marcha al Parque Barofio, al Molino de Pérez, que fuimos por la Rambla, se calcularon unas 10.000 personas, generamos una interesante movida. Después de eso hubo algunos problemas internos, bueno, ya sabemos lamentablemente lo que sucede con los grupos, divisiones, problemas, y ese grupo se fue disolviendo. Actualmente otra gente, algunos de sus integrantes, otra gente que en ese momento no estaba tan activa, comenzaron a reunirse a fines de diciembre pensando en recordar ese maldito día como el que originó el principio de todo este problema de la dictadura sanitaria. Y bueno, yo me fui involucrando un poco, pero no soy parte de la organización y lo quiero dejar claro porque a veces se generan distorsiones. Yo participo, me informo, me pasan los flyers, me pasaron los canales, que yo creo que te los pasé, porque son canales, uno de WhatsApp y otro de Telegram, para que la gente se pueda estar informando, pero comulgo totalmente con lo que se está armando y por eso es que quiero promocionarlo un poco acá. También se van a hacer 2 movidas más, medio simultáneas. Una va a ser en el Arco de Salinas y otra va a ser en la Plaza San Fernando de Maldonado. Que en realidad, como yo ya me había involucrado con la de Montevideo y además por otro motivo personal tengo que estar en Montevideo jueves, es que no voy a participar en la de Maldonado. Pero tiene características muy similares, ¿tá? Bien, contanos, vamos a ir desglosando para los que no estamos tan interiorizados en esto, para empezar, ¿qué es dictadura sanitaria para ustedes? ¿A qué se refieren? Bueno, para nosotros dictadura sanitaria fue lo que se instauró en el Uruguay a partir del 13 de marzo, que fue incrementándose a medida que iba pasando el tiempo. Yo sé, una de las cosas que nos parece súper importante es que la gente no se olvide de lo que pasó, que no se olvide de la ridiculez de los protocolos, de los abusos que se generaron, de los desvíos, digamos, de la información, de la actitud soberbia que hubo con respecto a la supuesta ciencia, que era solo una, porque hubo miles de científicos que cuestionaban que existiera el COVID, que cuestionaban que las vacunas fueran seguras, y a esos no se les dio espacio en los medios de información. Solamente los medios de información muy chiquitos y muy pequeños, como tipo comunitarios, como como radios chicas, dieron algún espacio. Entonces, eso es una dictadura en realidad. Una dictadura es cuando tú no permitís que la información llegue, cuando cuestionás toda la que no es tu opinión, y además que imponés medidas de fuerza o relativamente de fuerza. Nadie va a negar que en Uruguay fue de las más suaves. Lamentablemente hubo países donde hicieron cosas mucho más brutales, llevarse gente presa por estar en la calle sin tapabocas, por ejemplo, que fueron atrocidades, ¿no? Ahí ya no sé cómo se le puede llamar. En Uruguay fueron de las más suaves,
Los motivos, bueno, igual no se trata de ahora de analizar cuáles fueron, pero yo quiero creer que también tuvo que ver nuestra resistencia, nuestras características tal vez como sociedad, qué sé yo, no sé. Pero lo cierto es que hubo una serie de medidas que fueron mandadas desde el exterior, que las aplicó Uruguay. En otros países aprovecharon y metieron mucho más presión y actitudes de más soberbia, digamos. Nosotros, por ejemplo, yo no sé si vos te acordás, Pablo, pero en determinado momento, cuando comenzó la vacunación, surgió una cosa que le llamaban el pase verde, que era una especie de carné que te habilitaba a hacer cosas si tenías vacunas puestas. Entonces, hicimos muchas movilizaciones contra el pase verde porque era absolutamente arbitrario, impositivo y dictatorial. O sea, si vos no exponías tu cuerpo a algo que era experimental, que no estaba demostrado que tuviera validez, que había muchos cuestionamientos, hasta premio Nobel de la medicina, se me fue ahora el nombre, francés, que después falleció, bueno, ya me voy a acordar el nombre, cuestionó que las vacunas fueran efectivas y seguras. Entonces, o sea, que te impusieran eso para poder ir al teatro o al cine o a ver un espectáculo de rock era algo totalmente abusivo. También se hicieron cosas que se fue enterando la gente que las sufrió solamente, como por ejemplo cerrar los centros primarios de salud, que no sé si vos te acordás de eso, pero eso fue algo brutal, porque no había ninguna argumentación, ninguna forma que justificara que las personas que necesitaban atención primaria no la recibieran. Y cerraron varias policlínicas de atención primaria. Bueno, la atención telefónica. Ni siquiera, porque por lo menos ahora vos y yo nos estamos viendo en la cara. Los médicos te llamaban por teléfono y ni siquiera te veían la cara. Si vos estabas muriéndote ahí tirado en tu silla y le decías que estaba bien, el tipo no lo sabía. O sea, fueron medidas totalmente arbitrarias, brutales. Recuerdo, tengo una amiga que es bastante veterana, que es de la movida también, que me contó cuando la llamó el cardiólogo, ¿no? Ella tiene problemas cardíacos, y ella misma me decía, ¿te das cuenta, Inés, que el cardiólogo por teléfono me estaba diciendo, no, estás lo más bien, Ori, andá tranqui, que... O sea, era algo atroz, ¿no? Y bueno, y así hubo consecuencias muy feas para mucha gente. Entonces, un poco el objetivo nuestro es, bueno, es lo mismo que con la dictadura militar, o sea, el objetivo ¿cuál es? Que haya memoria, que no se pierda la memoria y además se entienda que realmente no tuvo ninguna base verdadera científica, que mintieron en aquel momento y siguen mintiendo ahora. En algunos países ya se está reconociendo, no sé si vos lo sabés. Bueno, por ejemplo, Trump con su gobierno están eliminando las vacunas y prohibiendo inclusive las vacunas en varios de los estados. O sea, es cuestionable Trump, por supuesto, yo no voy a decir que voy a apoyarlo nunca. Yo no apoyo a ningún político, además, o sea, no creo en ningún político, pero lo cierto es que hay algunos países donde se está empezando a reconocer. En Canadá también se empezó a reconocer que las muertes asociadas, o sea, lo que le llaman las muertes por vacunación, están vinculadas directamente con el veneno. O sea, y estamos hablando, en Uruguay fueron 15.000 muertos, más que el promedio anual, ¿no? O sea, a partir de la fecha de la vacunación, contando un año, fallecieron casi el 20% más de personas, cosas que tanta ciencia para decirte en la televisión, que había que cuidarse, que había que ponerse tapaboca, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no hay ciencia para analizar por qué se incrementa el número de muertes y lo que ahora se le llaman lamentablemente los turbocáncer.
que son cánceres que se desarrollan muy rápido y que lamentablemente muchas veces se llevan a la persona. O sea, todo eso no se está investigando, no se está cuestionando, y si no lo hacemos, corremos el riesgo de que vuelva a suceder algo similar. Ahí va. Bueno, te voy a Eso preguntar un sería. poquito como para adelante. El movimiento, ¿cómo ves el futuro en esto de la salud? Muchos dicen que puede venir otra pandemia. ¿Qué es lo que se está previendo para adelante en ese sentido? A nivel mundial, ¿no? Porque me parece que esto fue como un impacto único, porque siempre decían también la globalización, la comunicación, ¿no? Que es mucho más fácil viajar, fue que se expandió tanto, ¿no? Porque problemas así sanitarios grandes siempre hubo, la viruela, la fiebre amarilla, etcétera, pero no con este impacto de expansión. ¿Cómo se ve el futuro para ustedes? Y bueno, lo que pasa es que primero tendríamos que empezar por si en realidad existió, ¿no? O sea, ¿Ustedes dicen que no existió el COVID? Si el COVID existió, si es una enfermedad, no tuvo la gravedad ni mató personas. Es más, en Uruguay, por ejemplo, en el año 2020, que fue el supuesto año del COVID, fallecieron muchas menos personas que en el año 2019. En el 2019 murieron por distintas causas. Por distintas causas. Y lo que pasó en Europa, ¿no? Que veíamos mucho España, ¿no? Sí. Que veíamos como mucha gente con eso. ¿A qué lo atribuyen? Bueno, en España, te digo, fue en todo el mundo, pero ¿a qué se atribuye que sea algo mundial? Y bueno, porque en realidad lo que sí es mundial es la farmamafia. La farmamafia está en todos lados y ellos están imponiendo una serie de medidas supuestamente sanitarias. Por ejemplo, la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe ya es uno de los análisis. Por supuesto, yo no soy científica, no soy médica, no. Yo simplemente leo y trato de entender algunas cosas. En los residenciales en España tenían a todos los veteranos, a todos los viejitos vacunados de la gripe. Pero lo que se deduce como una alternativa probable es que ya esa vacuna de la gripe tuviera venenos en sus componentes. Además, hubo una serie de medidas, lo que nosotros le llamamos protocolos asesinos, fueron protocolos para supuestas patologías que supuestamente eran el COVID o se asociaban al COVID, como por ejemplo poner la intubación. La intubación ya se sabe desde hace mucho tiempo que genera un riesgo alto de muerte. ¿Por qué? Por las bacterias, por una serie de cosas. Pero además, en realidad, como lo que probablemente fuera lo que generaba el supuesto COVID era una especie de neumonía, si se le intubaba a la persona y se le enchufaba oxígeno con mucha potencia, lo que hacía era quemar los pulmones y no el efecto que debía hacer, que era, en realidad una neumonía se cura con un antibiótico, ¿no? No se cura. Como el protocolo que había acá en Uruguay era encerrate en tu casa y tomá paracetamol. O sea, ¿entendés? Y bueno, si vos, Pablo, tenés una neumonía y no te atendés, tenés una alta probabilidad de que te vaya mal, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí. Y no sé si vos te acordás, pero eso era la indicación de los médicos. Los médicos lo mandaban al tipo a la casa. Yo recuerdo casos cercanos de personas que me lo contaron. Y la persona estaba destruida, parecía que se le salían los pulmones por la boca, ¿está? Y bueno, paracetamol, capaz que zafaste. Conozco algunos casos que zafaron, otros que no. ¿Se entiende? Ese es o sea, lo que nosotros decimos es, se mintió, se falsificó la información, se atribuyó a una supuesta ciencia una información que fue refutada por otro sector científico muy importante, que no se le dio espacio, y se aprovechó todo eso para generar una serie de protocolos de tipo de control social y político. Un poco mi opinión y la de mucha de la gente que está en mi movida, fue un gran ensayo de dictadura mundial. Eso te iba a preguntar, ¿para qué esto? ¿Qué idea tienen ustedes del para qué? ¿Por qué hicieron esto?
¿no? Ahí decís alguna de las cosas que ha sonado como experimento Bueno, social a gran escala. ¿Qué otras cosas? sí, un gran ensayo de dictadura mundial, el tema de bajarle poblamiento a la población mundial, que nuestro querido... Pero eso eh, ¿fue realmente así? sí, fue realmente así. O sea, si en Uruguay fallecieron 20% más de personas, lo que pasa es que no te están dando las cifras a nivel global, porque los dueños de los medios de comunicación masivos son los mismos que tienen la farmamafia y que tienen los bancos y que son 7, 10 grupos económicos a nivel mundial. Que eso después, si querés, yo te paso algún artículo, no sé si vos manejás una revista que se llama Extramuros, que es una revista uruguaya que tiene gente muy seria, pero muy seria. Y en Extramuros hay muchísimos análisis sobre estos temas de los que yo te estoy planteando. Análisis como en profundidad, no como esto que yo te estoy diciendo. Yo leo y te comento, o sea, ¿no? Pues como dice una de mis hijas, vos sí preferís creer en la disidencia. Y bueno, sí, prefiero creer en la disidencia que en los medios masivos de comunicación. Porque también ahí tenés que tomar decisiones, que ese es un problema, que yo reconozco que es un problema. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una información totalmente desviada, ¿sí? Además, o sea, es algo que no se puede discutir, ¿no? Que la información a nivel global era toda la misma. En todos los países hablaban de lo mismo, todos los informativos decían lo mismo. O sea, realmente eso es consecuencia del supuesto virus que se expandió por el mundo, ¿no? Entonces yo digo, vamos a empezar por el principio. Si en realidad no existía un virus, si en realidad no se expandió por el mundo, si en realidad, ¿qué pasó? Se generó una gran mentira que se difundió a nivel del mundo. Entonces ahí yo reconozco y te acompaño en esta opinión de que yo estoy decidiendo no creer en los grandes medios de comunicación. Decido no creer porque además sé que mienten, sé con veracidad. Por ejemplo, el PCR, ¿te acordás de lo del PCR? Por supuesto, sí, sí. El PCR en realidad era una prueba que sirve para detectar algún virus. Plim. Y lo que yo tuve la fortuna de participar en una charla en el 2020, recién había empezado todo esto, que la dio el biólogo Martínez de Bat, no sé si lo ubicás. Martínez de Bat es de acá de la zona también. Él es un biólogo de la facultad, en grado 4, un tipo con mucha formación, que estaba en contra de la postura general, ¿no? Vamos a decir así, no era que él fuera antipandémico, él no creía en la postura general. Y bueno, y él hizo una charla, que era chica, ¿no? Con poca gente, donde nos explicó cómo funcionaba el PCR, que por eso digo, tuve la fortuna de participar desde el principio, porque así me permitió descreer totalmente en el sistema del diagnóstico. Porque el PCR, ¿qué hace? Agarra una muestra de La mucosa. Y la va agrandando. ¿Para qué? Para detectar virus, ¿no? Entonces, yo no sé si vos te acordás que se decía que en Uruguay se ponía la muestra 30, 35, 40. Eso era la amplificación de la muestra. Entonces, él lo que nos explicó es que seguías amplificando, llegabas a encontrar hasta virus muertos de hacía 2 años. ¿tá? Entonces, seguías amplificando la muestra y la muestra algo iba a encontrar, porque algo había, o sea, algún día te pasó un bichito por ahí, ¿no? Y eso era lo que ese supuesto PCR era el que determinaba si en realidad vos estabas enfermo o no, ¿sí? Uh-huh. Además, ¿dónde se vio una enfermedad que no dé síntomas? Si no tenés síntomas, no estás enfermo. Sin embargo, nos trataron de convencer de eso, ¿no? Cuando se exigió el aislamiento del virus, nunca nadie pudo presentar el virus aislado. Uruguay, hay documentos del Ministerio de Salud Pública donde reconoce que no lo pudo aislar, que no lo tiene aislado. Entonces tenemos enfermedad sintomática, virus que no está aislado, más la gran mentira organizada. Yo opto por creer que es la gran mentira organizada. Sí. Además, tengo otra comprobación práctica, concreta. Yo, por ejemplo, mis hijos, mi entorno más cercano y muchos de la gente con la que milité, nunca nos pusimos nada, nunca nos protegimos.
tomé mate con todo el que quiso compartirlo conmigo, que fueron pocos, aclaro. Sí. Viajaban los ómnibus, bueno, en el trabajo tuve algún que otro problema porque yo me ponía el tapabocas acá y me decían que no era babero. O sea, y no tengo nada especial para protegerme de los virus. Volviendo a la concentración, Inés, ¿cuál es la idea? ¿Qué se va a hacer? ¿Va a haber una proclama? ¿Qué se va a encontrar la gente? La concentración se va a hacer una muestra donde se van a mostrar datos de esto que yo te decía, por ejemplo, la cantidad de muertes concretas en el 2019, 2018 o 2020, que bajó en el 2020, gráficas de la cantidad de muertes post vacunación, gráficas sobre la cantidad, lamentablemente, de muertes de personas jóvenes como deportistas. Va a participar algunas personas que van a hacer algunas como pequeños relatos. Va a participar la mamá de un chico que se llama Ayrton, que era un muchacho de 17 años, divino, joven, súper saludable, quería entrar a la escuela a la policía, lo obligaron a vacunarse y le dio una patología, operaciones, tratamientos, todavía está cuadripléjico. O sea, pasó de ser un chico absolutamente sano a estar en una situación terrible. Bueno, ella va a dar su relato y se va a hacer eso, o sea, hablar con la gente, mostrar, explicar cómo fue toda la situación, dónde empieza esta gran mentira y que nosotros queremos que la gente común que lo vea, que lo analice. Esto que estuvimos conversando este ratito. Y vuelvo a reiterar, cortito, yo en realidad no participé en la organización, pero estoy bastante informada y como me interesa colaborar, es que te pedí si podíamos hacer esta entrevista como para difundir un poco la situación. Sí, está claro. Es una vecina, le interesan algunos temas y para eso también está en la radio, ¿no? Exacto. De compartir y que la gente elija. Exactamente, y además agradecerte este espacio, que vos sabes que a mí me gusta mucho tratar de explicar mis posturas, que son complejas, lo asumo. Y cortito, nada más te comento que se va a hacer en la Plaza Cagancha, en Montevideo, a las 18 horas, del lado sur. Del otro lado de la Plaza Cagancha, al lado norte, los compañeros de Autoconvocados por el Agua, que yo también participé activamente en el año 2023, ahora no, porque yo estoy trabajando en Montevideo, están trabajando difundiendo sobre el proyecto Neptuno, el nefasto proyecto Neptuno, que si se aplica, directamente va a envenenar a la población montevideana y metropolitana, porque es una barbaridad eso. Hay montones de informes científicos que dicen que es un disparate. Bueno, ellos están trabajando muy bien en eso, lo hacen todos los jueves, y este jueves, igual que otro jueves, van a estar ahí. También algunos de ellos son parte de esta movida de Nunca Más Dictadura Sanitaria, por lo tanto van a estar cruzando la calle, y yo también, porque soy de ambos grupos. Y nada, eso. Contanos a qué hora va a ser acá para la gente que se quiere arrimar a Maldonado. En Maldonado, 18:30, en la Plaza San Fernando. Una cosa súper importante, Pablo, que no te la dije, es que esto es sin banderas políticas partidarias. Porque nosotros entendemos que, más allá de lo que entendemos algunos en particular de los partidos políticos, queremos que esto sea un tema de toda la población, que no se lo sesgue por opciones partidarias. Es súper importante. Es un tema de la humanidad, de la vida y tal. Así que esto sería así, sin banderas partidarias, con memoria o para reactivar la memoria. La gente que pueda pasar y ver y leer las carteleras, informarse y tal. Es eso. Bárbaro. Bueno, gracias Inés por el tiempo, por contarnos esto, también para que la gente vaya eligiendo, que me parece que es parte de la libertad, de que no haya ningún tipo de dictadura tampoco. Así que gracias, repetimos, el jueves 13 a las 18 en la Plaza Cagancha, Montevideo, y si no también 18:30 en la Plaza San Fernando, en Maldonado. Sí, muchas gracias, Pablo, y siempre con esta actitud tuya de escuchar opciones y visiones me parece súper buena, y es un placer compartir contigo.
Gracias. Buenos días. Entrevista Manganga. Conversemos. Conversemos.